algo, pero no lo ubicaba. Sí, entonces, ahorita ando en eso. Listo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más, otra sesión del podcast LVP. Yo soy Ángel Coronel y estamos en este día, bueno, grabamos en viernes, ustedes lo escuchan los lunes, porque los lunes se estrenan. Seguimos con la tercera temporada del podcast LVP, que les recuerdo es el único y el primero en la radio aquí en Hermosillo. Y también, por supuesto, está en todas nuestras redes sociales, nos encuentran así tal cual, La Voz del Pitic, ahí lo encuentran el podcast. Y bueno, continuando con la tercera temporada, tenemos un invitado especial, un abogado, analista político, Salvador Ávila. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy contento, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. La verdad es que un micrófono, un estudio como este me provoca siempre. Café para el diálogo, para la conversación. La verdad es que estos espacios son maravillosos, son de una magia extraordinaria. Y me siento muy honrado de estar aquí contigo y a tus órdenes. Qué bueno, pues qué gusto, ¿eh? Fíjate, ahorita, antes de empezar con los temas, ¿no? Ahorita que dijiste algo muy interesante, la magia, ¿no? Sí, De la radio. Normalmente la gente que estamos inmersos en este mundo de la radio, ya sea de locutor, de productor, de conductor o de lo que sea, que en cualquier ámbito dentro de la radio, normalmente hay como esa, no sé si decirlo con ese adjetivo de magia, ¿no? Pero tiene algo como que el te radio tiene apasiona, algo muy tiene algo muy, profundo. muy apasionante, ¿no? Tiene algo muy profundo, muy místico, muy especial. Yo he tenido la oportunidad de incursionar en varios modelos de comunicación. He tenido la oportunidad de hacer programas de televisión, he tenido la oportunidad de escribir en revista, en algunos periódicos, ahora en redes sociales, en intentar hacer canales también en redes. Pero la radio tiene algo que Woody Allen retrató muy bien en su película Días de Radio. Tiene algo que sobrepasa un micrófono, una onda, sobrepasa el espacio, toca a las personas y nos lleva a todos o nos eleva en una serie de imaginarios, de sentimientos y de emociones, y nos volvemos y nos hacemos compañeros de viaje. Es muy agradable viajar con el radio, es muy agradable hacer ejercicio con el radio. Ujú. Ahora el podcast ha venido a revolucionar el radio, porque es algo que puedes escuchar, que puedes atender, que puedes disfrutar en cualquier momento, en cualquier oportunidad, y nos volvemos a través de esta magia del radio compañeros de quien desea de forma voluntaria acercarse a nosotros. Además, la radio con las redes sociales se ha multiplicado, se ha fortalecido, ha crecido Sí. en esta mágica Pues, generación de contenido. creo que se ha adaptado mucho más que otros Se ha medios, ¿no? adaptado, se ha integrado con las Ujú, redes sociales. Incluso las redes sociales se integran con la radio, ujú. cosa que no ha ocurrido en otros medios de comunicación. Sin embargo, las redes sociales han encontrado en la radio un espacio natural para fortalecerse y seguir creciendo en en este sentido de llegar a los oídos, pero no de una manera visual, sino de una manera más profunda. Yo creo que ahí está la magia del radio, que no es visual, es profundo. Así es, fíjate, lo hemos platicado, ¿no? En otros espacios y con otras personas y fuera de los micrófonos, ¿no? Que el tema de la radio, la gran ventaja que tiene o la capacidad de adaptación para estos tiempos donde todo es rápido, donde estás haciendo mil cosas al mismo tiempo, la capacidad de adaptarse de la radio es porque únicamente te toma un sentido, que es el auditivo, Sí, contrario a la televisión. y que te despierta Ajá. una gran cantidad de Sí, que puedes emociones. ir manejando, puedes estar limpiando tu casa, puedes Sí, estar haciendo N número de tareas, pero nada más estás escuchando, entonces se ha adaptado a estos tiempos, te decía, cosa que no ha pasado mucho con la televisión, ¿no? Que te quita, pues básicamente la vista, el oído y estar ahí físicamente, ¿no? De estar y en viendo, algunas ajá, películas 4D o algunas manifestaciones 4D audiovisuales también el olfato así es. y alguna otra Está, experiencia, ¿no? sí, luego viene el metaverso y todo, pero bueno, esos otros temas. Oye, empezamos de atrás para adelante, Salvador, cuéntanos, tu historia. Pues mira, ¿Quién es Salvador Ávila? fíjate Digo, yo que te conozco, ¿no? Pero la yo gente, soy una persona que ha tenido mucha suerte porque pero si eres conocido dentro del ámbito de los medios, ¿no? Porque fíjate te que desenvuelves en eso. ha sido una experiencia maravillosa y un viaje de unas casualidades extraordinarias. Yo llego a Hermosillo hace 10 años
porque tengo la fortuna de estar casado con una hermosillense. Entonces, ella me pidió que nos viniéramos a vivir aquí, que hiciéramos familia aquí, a lo cual, por supuesto, yo acepté. Y con la experiencia que yo tengo de abogado, de analista político en toda América Latina, de haber incursionado en diferentes espacios de comunicación político, electorales, sociales, en diferentes medios, pude encontrar aquí un espacio natural para incorporarme en diferentes radios que me abrieron generosamente los espacios para hacer análisis político, en diferentes revistas. Tuve la oportunidad de fundar una que otra revista, lamentablemente Frontera Norte, que fue una experiencia maravillosa de más de 2 años, ya no está en circulación, pero una revista muy, muy bonita que pudimos ayudar a fundar. En la revista de Mujer y Poder, tengo 8 años escribiendo ahí con Natalia, un grupo de mujeres muy interesantes de todas las ideologías, hay panistas, morenistas, priistas, activistas sociales. Es un espacio muy generoso porque privilegia la pluma de las mujeres, sin embargo me han dado la oportunidad de escribir ahí. Y en diferentes programas de radio. Ahora El Sol de Hermosillo me ha permitido escribir todos los días una columna. En El Expreso tuve 2 años una columna. Democracia y Debate, trato de identificarme así desde el principio, que es muy interesante. Está en Telemax, ¿no? Estaba en Telemax, tuvo más de 2 años en Telemax, un programa que procuraba integrar la perspectiva joven. Intentaba yo analizar diferentes puntos, no necesariamente políticos, pero sí que tuvieran incidencia social, con especialistas, pero sobre todo buscando con la participación de los jóvenes esa perspectiva y esa visión juvenil. Desde temas de candidaturas, estuvieron con nosotros los candidatos a alcaldes, estuvieron candidatos a diputados, hasta temas que pudieran parecer triviales, que no lo son, como el comercio pujante de las chocolaterías, que está iniciando hace poco menos de 2 años en Hermosillo. En Hermosillo tenemos 3 chocolaterías que han convertido el negocio de chocolate en una nueva experiencia de hacer negocio aquí en Hermosillo, con una altísima calidad de un negocio internacional muy, muy, muy interesante y muy sofisticado, que es, no sé si puedo decir las 3 chocolaterías o 2, pero una es Pablo Vic, que es extraordinario chocolate, fantástico, de altísima cocina, de altísima elaboración artesanal. Incógnito también, que tiene unos niveles de sofisticación muy interesantes. Y Carameleta, que también es una producción de chocolates finos de alta sofisticación. Lamentablemente nosotros crecimos con un chocolate muy sencillo, no necesariamente bueno, y con una influencia de los Estados Unidos, que era un caramelo con sabor a chocolate. Pero en Sonora, desde hace más de 2 años, en Hermosillo se está produciendo chocolate. Y todos esos temas, desde los políticos hasta esos temas de mercado muy interesante y novedoso, los analizábamos desde un punto de vista político, social, sociológico y cultural. Con ellos, con los creadores y fundadores, con los políticos, pero también con los nuevos valores del análisis político. Valores que han resultado ahora, el resultado de ese programa, por ejemplo, en Telemax, Democracia y Debate, la directora de Telemax, Paulina Ocaña. Fue como un semillero, ¿no? El programa, ¿no? Fue debatiente de ese programa. Nuevos perfiles, ¿no? Nacho Ayala también, que fue debatiente, ahora es funcionario público también, me parece que en la Comisión Sonora Arizona. Es un joven liderazgo interesante. Daniela Laureán también, que son funcionarios, me parece que en el Ayuntamiento de Hermosillo. Una feminista, una chica feminista extraordinaria que es directora en la Secretaría de Educación y Cultura, Sheila Hernández también. Alejandro Corrales, que es muy conocido él. Alejandro Corrales ha destacado en términos de comunicación de redes de una manera muy natural. Sí, es el, para los que no ubican, es el del que se hizo muy famoso su video de los chiltepines. De los chiltepines, claro, sí. El oro rojo de la Sierra de Sonora. Aparte, él es un joven muy natural, muy honesto. Él no se ha creado un personaje de un joven de la sierra, porque él es un joven de la sierra. Es un joven de la sierra que tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Sonora aquí, y que encontró en los medios de comunicación una manera de promocionar lo que le apasiona, que es la Sierra de Sonora. Sí, y se ve, ¿no? Yo lo sigo en las redes sociales, no lo conozco, pero se ve que es, como dices, ¿no? Genuino, no se ve un personaje armado. Es un joven inteligente, estudiado, sí, con una licenciatura, pero un joven profundamente orgulloso de sus orígenes de la Sierra de Sonora. Y creo que lo comparte muy bien, ¿no? Como que trae un proyecto ahí de visibilizar, ¿no? Toda esta parte de... Visibilizarlo y comercializarlo, que también es muy importante. Generar recursos económicos para la sierra, los productores de la sierra,
de estos productos maravillosos como el queso que se produce en la sierra, como el chiltepín que nos muestra que se produce en la sierra de manera casi silvestre, pero él ha logrado, junto con algunos agricultores, sistematizar un poco la siembra, la ganadería, la agricultura, la forma de vida, cómo se come, cómo se vive, que se vuelve realmente muy interesante, provocador, incluso fomentando el turismo rural. Y ellos fueron y han sido siempre parte de quienes procuro me acompañen en los programas de análisis político donde he estado, ya es en radio, en televisión, o incluso cuando procuro hacer análisis en algún periódico o en alguna revista, que me gusta hacerlo a veces a 4 manos o a 6 manos, me gusta mucho invitar a estos jóvenes. Por ejemplo, Dalia Valencia también es una mujer joven, una madre joven contemporánea, una madre de familia de su tiempo, de su época, que también me ayuda mucho a procurar esta comunicación enfocada a diferentes sectores, pero con visión fresca, visión joven, hacia unas necesidades que están creciendo. Y necesidades, si me lo permites, Ángel, que nos han permitido cambios a a mi generación, muy intensos en poco tiempo. Yo tengo 49 años. Yo tengo 49 años y ayer platicábamos el caso que está sucediendo con Sasha. Y con el Luis de Llano, sí, con el productor Luis de Llano. Televisa y esas cosas, En esos momentos, cuando sucedieron los hechos que se relatan, en un momento donde a los jóvenes les va a costar mucho trabajo imaginarlos. No existían celulares, no existían computadoras personales, no existía el internet y no existían las redes sociales. Yo creo que si ahorita era un mundo totalmente distinto. 14, 15 años escucha esto, no se puede imaginar un mundo así. Entonces era un mundo distinto y pasaban cosas que no se comprendían. No teníamos la suficiente información. Las opciones de radio y de televisión eran muy pocas. Las opciones de acercarnos conocimiento y de información a través de los medios eran realmente escasas. De la información en general, ¿no? La música, por ejemplo, para tener... Los canales eran pocos. Ajá, para tener escuchar una canción, o era la radio, o tenías que buscar el cassette, el disco, o el acetato, dependiendo de los tiempos, ¿no? Y no había mucho, ¿no? No había muchos, había pocas tiendas de discos. Aquí hay una tienda de discos histórica en Hermosillo, que era la gran proveedora de música para todos los jóvenes de mi época en Hermosillo. Pero realmente las opciones eran muy pocas. Entonces pasaban cosas que no se entendían que estaban mal. Y a la luz de los años nos queda perfectamente claro que están muy mal. Pero incluso los que sufrieron esas agresiones hasta hace poco, Sasha hasta hace poco, se ha dado cuenta de lo que le ocurrió estuvo mal. Entonces he ido procurando precisamente yo reinventarme a través del acompañamiento que me hacen estos jóvenes comunicadores para poder seguir creciendo como comunicador a pesar de mis 49 años, pero poder ver las cosas a la luz de diferentes derechos que se van sumando, garantías que se van sumando, más espacios que vamos recuperando y que es muy importante comunicar. Por ejemplo, ahora ya no es tan fácil que se nos tome el pelo como antes. Antes había una verdad y había una voz. Ahora tenemos la suerte de que haya muchas y en radio más. Y a través de estos sistemas como el podcast, todavía más. Somos tan libres, me parece, que como nunca antes. Sí, fíjate. Y es muy interesante, digo, yo veo por generaciones, las nuevas generaciones y generaciones mucho más grandes, ¿no? Como mi papá, por ejemplo, ¿no? O por esas épocas, ¿no? De los 70, 60. Antes la información o el conocimiento lo apreciaban mucho. ¿Por qué? Porque era difícil de conseguirlo. Sí. Entonces un libro, una revista, algo lo cuidaban, se cuidaban, lo apreciaban y lo comprendían. A lo mejor tu papá tiene las colecciones de las revistas Selecciones, por ejemplo. Sí, digo, ya no, pero seguramente las tuvo en su momento. Y ahora hay una, ¿cómo se dice? Algo raro. Hay algo raro porque al revés, esta generación tiene toda la información en la palma de su mano. A veces no se está dando irónicamente, cuenta de las batallas ganadas que ellos están disfrutando. Ajá, exactamente, y entonces ellos tienen, a lo mejor porque tienen toda la información en la mano en el momento y el segundo que quieran, no lo utilizan. Entonces les preguntas algo y no saben, y si no saben y quieren saber, si es que quieren saber, lo googlean. Si no, no sé, y ya.
Y no les interesa. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hay una situación que es muy cierto lo que me estás comentando. Al tener estoy leyendo actualmente un libro maravilloso que se llama Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, que trata de dos miembros de la Real Academia de la Lengua Española en los en los tiempos de la Revolución Francesa, previos a la Revolución Francesa, en tiempos de la Inquisición y del momento del enciclopedismo francés, de lo difícil que era tener información y cómo la enciclopedia francesa es la primera gran recopilación de conocimiento que existía en ese momento. Y desde ese momento, Ángel, el conocimiento y la acumulación de conocimiento y el tenerlo fue valorado. Porque narra este libro que te comento lo difícil que fue que España pudiera acceder a esa enciclopedia francesa. Cómo el mundo, aunque tenía esa enciclopedia, la posibilidad de tenerla, pero había tantas personas en contra del conocimiento y tantos a favor, y el mundo enfrentado entre el saber y el no saber, que tener el conocimiento era complicado. Ahora que lo hay, tienes toda la razón. No es lo suficientemente apreciado, no es lo suficientemente seleccionado, y por eso hay fenómenos extraños como la posverdad, que al no apreciar el conocimiento, no apreciar los hechos reales y tangibles, la posverdad a través de los dispositivos entra en un caso que también hablamos ayer, de lo sucedido hace unos días en Querétaro. Pasamos de algo que nunca sucedió, que fue tomado como verdad, de 17, 14 muertos, que parecían que era un hecho consumado, pero que nunca ocurrió. Ajá, las versiones oficiales pues dicen no hay. No hay. No hubo. No hay. Fíjate, y va por ese sentido el tema de tanta información, hay información falsa, ¿no? No toda la información. Del periodismo. Exactamente. Ahí es donde la importancia del periodismo de investigación, la importancia, decía un periodista muy connotado, por supuesto, mis escuelas de periodismo o de comunicación es Gutiérrez Vivó, uno de los grandes comunicadores de la radio, creadores de las mesas. Antes de Gutiérrez Vivó no existían las mesas de análisis. Él inventa las mesas de análisis. Él es el creador de un hacer radio político y de análisis político diferente, José Gutiérrez Vivó. Y ahora tenemos la importancia del periodismo de investigación para poder, si existen estos muertos, encontrarlos. Ajá. Sí. A través de la investigación. Sí. Digo, en este mismo mundo de las redes y de la información y sobreinformación, ¿no? Mucha es falsa, te decía. Hubo un caso ahí de lo que pasó en el fútbol, ¿no? Que había una imagen donde estaba un muchacho con lentes abrazando a un señor mayor. Entonces la historia que se manejaba era que era un muchacho ciego, que su papá lo estaba cuidando mientras estaba la violencia. Y después salió a la luz que el mismo muchacho publicó que, oye, pues es que ya no puedes usar lentes, dijo así como lentes placosones, ¿no? Así de estos, porque ya te inventan historias. Dice, la realidad es que sí estaba ahí, dice, traía puestos los lentes, no es mi papá, es mi abuelo. Entonces lo estaba abrazando yo porque estaba asustado, pero ni soy ciego ni era mi papá, ¿no? Entonces se toma como una verdad, ¿no? Vemos es una historia creíble y se hace viral. Hay tres reglas para viralizar las historias en redes sociales, que es likear, compartir y comentar, ¿no? Que es como que las reglas básicas para poder o intentar viralizar algún tipo de contenido. Se sigue a veces tan a ciegas estas reglas por intentar o crear, viralizar algo o que llegue a tantas personas que frases de un personaje importante se atribuyen a otros. Sí, y a veces no corresponden las frases con las imágenes, o no corresponden las imágenes con las frases, o con el contenido, con el tiempo, o nada con nada. Y es una locura, y te encuentras de repente a personas que te quieren compartir un conocimiento proveniente de las redes que no es de origen real, y tampoco el significado es cierto. O sea, ya es algo que no tiene nada que ver con lo que en su momento fue. Así es. ¿No? Entonces, eso es muy interesante, pero ahí tenemos que volver al rigor también. Tenemos tanta información, tenemos tantos canales de información, tenemos tanta libertad, afortunadamente. Claro, es algo aplaudible, ¿no? Que me parece que ha llegado el momento de volvernos un poco más rigurosos en lo que hacemos, quienes estamos en el micrófono o quienes procuramos hacer la comunicación de manera profesional, y también invitar a quienes
gustan de lo que hacemos sean también muy críticos con nosotros mismos y que no admitan que nos equivoquemos demasiado. Así es. Para que podamos seguir. Además, también se abre, me parece, Ángel, un espacio de gran oportunidad para los que nos gusta la comunicación de veras. Que se abra una zanja de quién es quién también. O sea, no necesariamente, y por supuesto que no, como lo que sucede en las mañaneras del quién es quién en los medios, ¿no? Pero sí un ejercicio libre de quien gusta de escuchar contenido, leer contenido, observar contenido de autocrítica y de calidad. O sea, ¿de qué te quieres llenar? ¿Te quieres llenar de cosas que te diviertan, que te entretengan, pero que sean hechas con rigor? ¿O te quieres llenar de nada? De nada. También eso lo discutíamos en alguna ocasión. El enfrentamiento en Querétaro fue por nada. Fue por nada. No eran personas enfrentándose por ideales o por ideologías profundas o por invadir un territorio, un conflicto bélico, o si quieres hablar hasta de terrorismo. Era por la nada. Digo, hubo teorías ahí, o hipótesis, ¿no? De que son grupos de choque, que los maneja, no sé, a lo mejor el crimen organizado. Creo que es un tema bastante complejo. Para eso están los periodistas. Ajá. Y el rigor periodístico. Para ir a las cárceles donde están esos muchachos detenidos. Sí, hacer una investigación. Ver de dónde son, quiénes son, y si es cierto o no es cierto. Y coincido perfectamente contigo. Pero algo que falta aquí, creo yo, en pues México, Sonora y Hermosillo, ¿no? En esta cuestión de periodismo. Que el periodismo de investigación, el periodismo bien hecho, pues que consume muchos recursos, ¿no? Desde el tiempo de la persona, disciplina, investigación. Deseos. Y aquí hay algo muy generalizado, exactamente, algo muy generalizado pues en el país, ¿no? Los medios y todo. Te absorbe mucho el día a día, la nota diaria o el reporte diario. Pero cuando es una pasión, el tiempo es el que sea necesario. Y los recursos también. Ahí hay, a veces hay maña. A veces hay maña. Hay maña, hay formas. Yo todos los días publico, trato de hacerlo lo mejor posible. Lo que publico lo verifico por diferentes medios. Afortunadamente hay muchos espacios en internet verificados, tenemos fuentes muy creíbles con alto prestigio donde podemos acudir y verificar nuestros datos y sí, requiere tiempo, por supuesto. Y herramientas, capacitación, son muchas cosas por eso, que es difícil, es difícil en el eso sentido... están las carreras, ¿no? Me parece que ahí te enseñan los elementos mínimos indispensables para iniciar tu carrera en periodismo de comunicación. Sí, claro, eso es un hecho, pero te digo, la cosa es que muchas veces también los medios, en general, no todos obviamente, son también empresas, entonces no les conviene tampoco hacer mucho... Hacer negocio es digno, hay que hacer negocio. Claro, pero hay una delgada línea a veces casi imperceptible ante el ojo del común observador entre si estás como medio para generar únicamente dinero o estás como medio para esta labor social. Yo creo que si estás como medio para generar dinero es sumamente digno. No digo que no sea. Me parece que el entretenimiento bien llevado, bien realizado... No es que esté en contra, pero la cosa es es que no existe ese periodismo de investigación, no ese periodismo crítico, si es únicamente un negocio, difícil, una empresa. Es complicado. Me parece que sí puede ser negocio, porque las élites empresariales, comerciales, las altas dirigencias siempre posiblemente, generalmente, acuden primero a los profesionales y después a los no profesionales. Evidentemente, tú y yo sabemos muchas cosas y también sabemos decir no a muchas cosas. Yo en el área de las comunicaciones he estado en el sector público y en el sector privado. Y en el sector público tuve la suerte y la fortuna de descubrir la otra cara de algunos comunicadores, ¿no? La otra cara de lo que no me gusta, o de lo que sé que no me gusta, de lo que sé que no quiero, de lo que sé que no es lo que buscaba antes ni lo que busco ahora. Y me parece que la gente lo sabe también y tiene esa posibilidad de decidir esto sobre aquello. Recuerdo en algunos momentos grandes discusiones con personas, con comunicadores y periodistas
muy, muy intensas discusiones sobre el tema de la verdad. Me decían, es que no importa que no sea verdad. Yo decía, por Dios, importa que sea verdad, importa que sea Importa verdad, mucho, por importa los supuesto. hechos. O sea, no lo voy a publicar. Y he tenido la suerte de que siempre me han respetado mi propia ética en términos de comunicación, ¿no? Pero sí, evidentemente sí he tenido situaciones complejas. Recuerdo una ocasión en una radio que un funcionario público trató de intimidarme, pero pues evidentemente no lo permití de ninguna manera, ¿no? Y el tiempo ha pasado y estoy seguro que ese funcionario público, hoy exfuncionario público, cuando me ve, pues se ve a sí mismo con vergüenza. Y a mí me tendrá que ver con respeto. Uh-huh. Eso no tengo la menor duda. Otro exfuncionario público igual, en algún momento, en alguna entrevista, quiso imponer su posición, lo cual no permití. Hoy exfuncionario público, y al paso del tiempo te vas ganando el respeto, porque estás siendo congruente contigo mismo, porque no puede ser de otra manera. Y él seguro que se acuerda y se avergüenza de lo que intentó, de lo que procuró. En fin, yo creo que la libertad es tan grande que incluso nosotros en el uso del micrófono podemos decidir. Y es un buen negocio. La verdad también vende. No, y vende claro, bien. Y tiene que vender, ¿no? Tampoco se puede vivir de nada, ¿no? Se tiene que ver la parte comercial, claro, obviamente. Por supuesto. Incluso hasta en redes sociales, que se supone que es algo gratuito, y las mismas redes saben... Y tú como empresario de la radio, te darás cuenta que las empresas que tienen gran prestigio, gran ética profesional, un profundo humanismo hacia el interior y el exterior de su producción o su oferta de bienes y servicios, se sienten evidentemente más cómodos con comunicadores de alta fama y prestigio ético. No se anunciarán se califican el comunicador y el que lo contrata, van de la mano generalmente en lo que están buscando. Y eso te legitima o te deslegitima en función de lo que hablas y lo que dices, o en función de lo que vendes y ofreces. Me parece que esta libertad que tenemos ahora, estas grandes opciones que tenemos ahora, nos brindan una gran capacidad de elegir y hacer negocio. Modelos de negocios muy interesantes. Sí, que antes eran... Era lo que había, no había mucho. Exactamente, ¿no? El vendedor del silencio, seguramente lo leíste. Sí. Un libro complicado. Me parece que el autor es sumamente crítico con el personaje. Me parece que es demasiado duro con el personaje, porque el personaje era un producto de su época, de su tiempo. Así como también fue Scherer, producto de su época y de su tiempo, y lo entendió y lo superó, y por eso Scherer y Vicente Leñero son esos íconos que todavía alumbran, porque fueron resultado de su época y de su tiempo. En este libro, El vendedor del silencio, que es altamente recomendable esta novela, me parece que el autor es realmente demasiado rudo con su personaje. Personaje que es precisamente lo que no queremos, el lado negativo y el lado oscuro de esa época y de esa circunstancia. Que en este momento hay una gran cantidad de colores. En aquel momento teníamos a Scherer por un lado y teníamos a este personaje que estamos hablando del vendedor de silencio, y era lo que había, blanco y negro. Ahora tenemos una gran serie de matices que nos permiten una gran cantidad de elecciones. Así es, estamos literal en otro mundo ya, ¿no? En un mundo que, como dice Manuel Castells, nos han permitido esta conexión de las redes que nos hace emisor y receptor al mismo tiempo, generador de contenido, también receptor de contenido, pero también que se pueden incluso generar movimientos muy interesantes, ¿no? Como fue la acampada de los ocupas en España, que se generó a través de esa comunicación masiva y organizada de redes sociales, o como son algunas manifestaciones ahora con Ucrania en el 2014, que a través de las redes sociales, cuando surgen estos primeros movimientos en contra de los prorrusos, se empiezan a organizar a través también de las redes sociales. Ahí pueden ver este documental que está en Netflix, Winter on Fire, precisamente habla de esto. Son las redes, es la comunicación y son las grandes herramientas de convocatoria social también, ¿no? Algunas falsas, errores,
pero somos, creo que, lo suficientemente inteligentes para saber quién es quién. Me parece que Sí, difícilmente nos fíjate, toman el pelo. yo coincido, que la gente no, es difícil engañarla. A lo mejor puedes engañar hasta cierto punto con algo de información falsa, pero tarde o temprano, eh, pues todo sale a relucir, Pero ¿no? además, ¿quién quieres ser tú? O sea, cuando te presentas en algún lugar, ¿quién quieres ser tú? Porque tú eres lo que escribes, tú eres lo que estamos diciendo ahora en este micrófono. Cuando tú y yo nos encontramos a alguien en la calle, nos reconoce, nos habla, pues si se dirige a nosotros con respeto o irrespeto, es por nuestra responsabilidad, es lo que logramos conectar. Y las personas saben si los queremos engañar o no los queremos engañar, o si queremos ser honestos y acompañarlos. Y sobre todo en mi caso, que deseo acompañarme de voces jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes, porque necesito yo reaprender muchas cosas, desaprender cosas que son producto de mi historia para reaprender cosas nuevas, incluso un lenguaje nuevo. Sí, fíjate, tocas un punto bastante interesante, ¿no? La capacidad de esta adaptación que debemos de tener generación tras generación. Digo, que me considero joven todavía, Eres muy joven. pero sin embargo, por ejemplo, en el ámbito laboral, ahorita hay nuevas generaciones, de jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que ya están en esta cuestión laboral, que traen otras ideas, incluso yo traigo otras ideas que otras personas. Es una cadenita Sí, generacional. sí. Digo, creo que lo ideal aquí es no, ¿cómo se dice? No deslegitimar las ideas No, nuevas, las claro que visiones no. Hay que nuevas. explorarlas. Exactamente, hay que explorarlas. Y lo decías, ¿no? También el contexto que te tocó vivir a ti fue muy diferente a mí, que Sí, el que le está tocando vivir un joven de 17, 18 años ahorita, al que le tocó a una persona de 70 años ahorita. Eh, la, la, la vida es distinta y son diferentes contextos, pero el entender y ser abierto de mente, adaptable, creo que es lo que nos ayuda a poder generar nuevas cosas, ¿no? me parece que lo que nos puede sostener en esta línea de tiempo que hemos más o menos intentado relatar es la ética. Sí, Me parece sí, sí. que cuando entendemos lo que es la ética, porque a veces no lo entendemos con claridad, eso nos da una línea de movimiento, un faro de entendimiento para no equivocarnos en el camino. Si tú eres una persona con ética, la ética significa ese fortalecimiento del carácter a través de los años y esa posibilidad de elegir que tienes en función de tu propia historia personal, porque a veces no entendemos bien lo que es la ética. La ética, Spinoza señala, ha producido más conflictos que ha arreglado conflictos, porque cada cual tiene una concepción distinta. Pero si nos vamos al origen filosófico de lo que es la ética, que es esa maduración del carácter y esa posibilidad de elegir entre lo que nos hace bien o nos hace mal, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar porque incluso no hace falta, la propia naturaleza del ser humano te brinda esa opción. Sabemos, lo dice Sabater en su maravilloso libro Ética para Amador, sabemos que una dieta balanceada nos hace bien y sabemos que una dieta no balanceada nos hace mal. Es algo que naturalmente sabemos, no necesitamos ser doctos para saber, sino que si infringimos una norma básica, no estamos actuando correctamente. Sabemos que los hechos violentos no se justifican ni en Ucrania ni en Querétaro. Eso lo sabemos, no necesitamos ser licenciados, doctores, diputados o senadores o médicos. Y si actuamos de manera congruente con nuestra ética, que tiene que ver con nuestra circunstancia, no nos vamos a equivocar. En el ámbito donde estemos, en la medicina, en la abogacía, en la comunicación, en la docencia, ahí está el gran punto de las cosas. Así es. Oye, Salvador, se nos va el Y tiempo se nos y se terminó el nos café acaba el también. cafecito, ¿no? Oye, algo más que quieras agregar? Pues mira, los tiempos han cambiado tan rápido y de una manera tan interesante que antes en las cabinas de radio se podía fumar, Es cierto. De ¿no? hecho, hasta en los hospitales se podía fumar, En ¿no? las salas de parto se podía fumar. Veías a los médicos fumando y yo me pregunto, no, había una gran cantidad de ceniceros con pedestal en las mueblerías, en las tiendas departamentales, en los supermercados, que todo el mundo fumaba en los hospitales, en los elevadores, en los aviones. Y para que veas que ahora lo rápido, mira, cambia todo tan rápido que cuando yo era niño, y fíjate lo que voy a decir, no era poco común
ver que un bebé en su biberón le pusieran refresco de cola. Uh-huh. Se lo ponían y no pasaba nada, o sea, no te llamaba ni siquiera la atención. Ahora, imaginarme eso me parece incluso hasta criminal. Sí. Así han cambiado los tiempos y me parece que en muchas cosas para bien, porque nos da más posibilidades de elección. Ya depende de nosotros si tomamos las correctas. Y pues que elijan escuchar este podcast y esta estación de radio. Excelente. Pues Salvador, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, a todos y a todos los que estuvieron pendientes de esta sesión del podcast LVP, el podcast el primero y aquí en Hermosillo en la radio. Les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TuneIn, en todas las plataformas estamos como La Voz del Pitic y por supuesto que nos escuchen toda la programación de la radio de La Voz del Pitic, 88.1 FM. Yo soy Ángel Coronel, me despido, nos vemos. Oye, se nos